Buenas, soy Axel Viera, yo le reacciono el capítulo número 1 de Gnosia. Y bueno, los que ya me conocen sabrán que esta reacción no podía faltar. Ya simplemente pues echándole un ojito pues a la sinopsis saben que después de las comedias románticas, sin lugar a dudas, este es el tipo de historias, o sea que justamente más me terminan gustando. Y no por nada pues soy fanático, o sea, de las obras muy estilo Danganronpa, aunque este no es tanto así como pues un juego de supervivencia, realmente se siente pues como tal, especialmente, o sea, cuando le echas un vistazo pues a la sinopsis, te darás cuenta de que es muy similar a cierto jueguito que se hizo popular pues algunos años, el famosísimo Among Us. El cual tengo que decir y me declaro culpable de que terminé, la verdad, obsesionándome un poquito pues con los videos, o sea, referente pues a este juego y tal, viendo pues obviamente ahí a youtubers pues jugando este juego, obviamente, o sea, hay que saber que youtubers pues haber escogido porque sí, a veces se torna muy aburrido escuchar ahí a youtubers ahí randoms, o sea, con nada de alma, jugar es como que pues sí te aburrió un poco, pero si sabías encontrar a buenos youtubers y tal, o sea, había partidazas muy potentes, la verdad, pues en ese tipo de juegos. Y sin lugar a dudas, Among Us fue el juego, o sea, más cercano a Danganronpa a lo que bueno, a la vida real, o sea que yo realmente pues quería llegar a ver la verdad. Lamentablemente, o sea, solo llegué a jugar un poquito porque no tengo mucha gente con quien jugar y obviamente pues jugar ahí en línea era un poquito pues, o sea, lo divertido de estos juegos es más que en el chat, o sea, es estar ahí comunicándose y tal. Pero bueno, digamos que en partidas online era un poquito pues complicado llegar a ese punto, la verdad. Pero bueno, ya me he enrollado ahí un poco mucho y no he hablado pues nada de la sinopsis, que como les digo es muy similar a Among Us, donde aparentemente tenemos ahí una tripulación de una nave que justamente, creo, si mal no recuerdo, de la sinopsis terminan despertándose ahí en la nave y se terminan dando cuenta, o sea, de que esta nave ha sido invadida por el Gnosia, que son una especie de criaturas que aparentemente tienen la capacidad de transformarse en humanos, lo cual pues hace ahí, y aparte pues vemos que por alguna razón parece que terminan queriendo matar pues ahí a la gente dentro pues de la tripulación, por lo cual, o sea, van a tener que ir indagando ahí o sea, entre la tripulación a ver quién podría llegar a ser un Gnosia y de esta manera pues criogenizarlo para mantenerse pues seguros dentro de la nave, así uno por uno, o sea, hasta poder dar con el mismísimo Gnosia. Así que muy interesante, o sea, y evitar pues que este les termine acabando pues al completo. Como les digo, es muy interesante pues aquí la premisa. Dije, hostia, esto es mi esto es mi esto es lo mío, la verdad. Y lo más interesante es que descubrí, o sea, que se trata de la adaptación de un juego, o sea, del mismo nombre, así que mi mente, ¡buah! Y lo mejor de todo es que creo haber visto, o sea, cuando vi la imagen de la portada, o sea, creo haber visto este juego ya antes y haberlo, bueno, no jugado, pero sí haber leído sobre él antes, solo que realmente, o sea, ahorita digo, seguramente fue hace bastante tiempo que realmente pues no tengo ahí. Solo recuerdo haber sí o sí haber visto la portada como tal. Así que muy interesante. Aquí lo curioso es que tiene o sea, bueno, indagando ahí acerca del juego, descubrí que tiene un concepto más, o sea, no solamente pues es Among Us el juego, sino tiene un concepto más dentro de la historia que le termina dando un giro, digamos, muy interesante y que me jode un poco, ya que
Justamente, o sea, cuando fue el boom de Among Us, o sea, yo también terminé ahí creándome una historia, o sea, basándome en la esencia de Among Us, terminé, hostia, esto me da para una historia, y terminé creando una historia muy similar a lo que terminamos viendo, o sea, obviamente, pues con, o sea, básicamente Among Us, que utiliza ese concepto que están utilizando en este juego y ahí me hace sentir así como que rayos, no llegué a tiempo a, a patentar la idea. Así que vamos a ver cómo pues se terminará dando este desarrollo pues ahí de la historia, la verdad. Y bueno, si al final la tripulación pues podrá salvarse de esta amenaza. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, cómo me ha encantado este primer episodio. Ha sido justamente, o sea, lo que esperaba. Tenía miedo, pues, un poquito, o sea, al principio, sabiendo, pues, que había solamente, pues, poquitos personajes, o sea, en este tipo, pues, de juegos mientras, o sea, tienes que tener un buen número de personajes porque cuando tienes muchos es como que muy saturado y cuando tienes muy poquitos es como que no le das rienda a las situaciones pues a desarrollarse pues de buena manera. Pero bueno, viendo el opening parece que sí vamos a tener más personajes, aunque no sé cómo vaya a funcionar, o sea, porque al final del capítulo justamente, o sea, parece que hemos regresado justamente pues al mismo punto de al despertar. A no ser, o sea, que esto sea como pues un efecto de mariposa y terminen ahí cambiando pues algunas situaciones o algo termine pasando o estos personajes o sea, sean recuerdos del pasado. La verdad es que no tengo absolutamente idea, les digo, de cómo pues va a funcionar justamente esta historia. Pero bueno, de momento hablemos de este primer episodio donde nos presentan a nuestro queridísimo protagonista, el Juris, el cual, bueno, vemos que es el típico personaje bichonen. Eh, con aspecto más chotiano, o sea, bastante mono, la verdad, el cual vemos que pues está ahí nuestro clásico Makoto, podríamos decir, que está ahí un poquito confundido y que aparentemente, como pues en todo este tipo pues de historias, parece que pues tiene amnesita. Por lo cual solo conoce pues su nombre y tal, pero no conoce, o sea, qué rayos está pasando pues en este lugar. Y vemos como pues en un principio tras ser despertado termina siendo recibido por Setsu. Este personaje, o sea, genérico, no sé cómo funciona aquí, me imagino que será una situación estilo a Sidonia no Kichi, los que han visto el anime entenderán, o sea, acerca pues de este nuevo tercer género que al final, o sea, se termina transformando en uno de los géneros y tal, solo que aquí creo que no va a pasar eso y tal, pero me parece muy curioso la verdad, y no creo que vaya a ser el único personaje a género de esta historia, aunque me parece le digo, un concepto pues ahí muy interesante. Inmediatamente él nos termina preguntando, o sea, si es que se cree que la humanidad pues debería extinguirse y tal. Obviamente pues esto es una prueba, o sea, para ver si somos pues ahí un gnosia y tal. Eh, pero al final, bueno, vemos como pues obviamente confundido nuestro muchacho pues no sabe qué responder. Ya después de esto es llevado pues con los demás supervivientes donde encontramos a la sexy SQ, que la verdad es que de todos los diseños es el más chulo, espero. O sea, por cómo está la historia,
bueno, ya lo diré más adelante, pero espero, o sea, que pueda llegar a pasar algo ahí con ese personaje, la verdad, o sea, porque me parecería muy jodido, o sea, que sea un desperdicio de diseño, la verdad. Luego tenemos al Rakio, el tipo pollito este, o sea, el que está súper ahí pintado y tal, súper extravagante, y el típico cabronazo, o sea, que no puede faltar en este tipo de historias, el cual siempre va a estar jodiendo, siempre va a estar ahí con los comentarios, o sea, o sea, menos adecuados ahí del asunto, y que te dan ganas pues de darle una paliza y que te dan ganas de que pues este sea el traidor, pero lamentablemente nunca termina siendo pues el puto traidor en estas historias, aunque bueno, les digo, ya comentaré esto más adelante. Luego tenemos a Gine, la pelimorada, bastante mona, la verdad, ahí toda ahí misteriosa, toda timidilla. Eh, y creo que no más, ¿verdad? O sea, ya con esos pues tenemos pues ahí al menos los 5 personajes que nos terminaron presentando pues en esta ronda. Donde justamente nos explican también qué es el Gnosia. Aparentemente hay una especie como de virus o de ente conocido como el Gnos, el cual termina infectando a los humanos si es que entran en contacto con él. Y al terminar en contacto pues con un Gnos, el humano se termina transformando en un Gnosia, el cual aparentemente es un enemigo de la humanidad que buscará pues la erradicación de esta hasta el final. No sé por qué, no sé, o sea, de dónde viene y tal, pero me imagino que eso es uno de los misterios que terminaremos descubriendo pues en esta historia. Yo en un principio, o sea, pensé que era una especie de ente maligno y tal. O sea, una especie de, pues, de extraterrestre, ya saben, tipo invasión alien, tipo Among Us y tal, pero no. O sea, me parece interesante esta situación, o sea, de lo que sea ahí un virus, bueno, entre comillas, hay un virusillo que enloquece pues ahí a la gente. Lo que me intriga, bueno, ya después terminaré ahí mencionando ahí mis intrigas. Pero bueno, ya después de esta cuestión, bueno, vemos como pues aparentemente, o sea, a la nave tiene una especie pues de inteligencia artificial de nombre Levi, la cual ha detectado Gnosia pues dentro de la tripulación. Y jodidamente, por alguna razón, la tecnología de este mundo no ha avanzado lo suficiente como pues para detectar el Gnosia dentro de alguien. O sea, sabe que el Gnosia está en el lugar, pero no puede detectarlo en la persona. ¿Qué clase de tecnología? Es esa, bueno, jodido la verdad. Pero bueno, ya después de esta cuestión, parece que, o sea, debido pues a esto, la nave, o sea, no puede pues obviamente desembarcar pues en el planeta, o sea, porque pues no van a querer ahí a un Gnosia pues rondando por el lugar. Así que pues para no terminar de tener que destruir la nave, la situación es que todos los tripulantes pues se terminen congelando. Y sí, es una buena planificación, el problema pues termina siendo uno. ¿Qué chingados pasa, o sea, si la última persona en quedarse, o al menos, o sea, entre las últimas 2 personas en quedarse, se encuentra pues un Gnosia? Obviamente pues es el fin de la tripulación. Así que, o sea, para evitar pues obviamente terminar a llegar a, pues a ese momento y tal, se hace una especie de votación donde uno por uno, o sea, van a ir descartando pues gentecilla hasta que solamente pues debería quedar uno de ellos. Obviamente esto tomando en cuenta, o sea, si no termina quedando pues Gnosia antes de esto mismo. Así que pues al final vemos como bueno, como pues terminan haciendo ahí la votación, obviamente, y lo voy a admitir, o sea, yo también hubiera hecho la misma votación, la verdad, o sea, hubiera terminado votando por
O sea, por el tipo pollo este. Y no porque se me diera vibras de náusea, pero es el tipo de persona, o sea, que no quieres rondando en una situación, o sea, tan delicada como esta. Para el final, al menos para el final ahí del asunto. Así que sí, terminan congelando pues al Raquio, quedando pues solamente cuatro personitas. Vemos cómo pues vamos a dar una especie de salto espacial y tal, en el cual la gente normal pues terminaría quedando pues ahí digamos sin poder movilizarse, a excepción pues de el Gnosia. Así que pues estos saltos son bastante peligrosos, o sea, porque pues ahí el Gnosia podría acechar para acabar con sus víctimas. Y mientras vemos cómo ese SQ se termina comportándose de la manera más súper sospechosa posible y tal, y erótica también, vemos como pues al final quien termina pues siendo atacada por el Gnosia pues es la pobre de la Gine. Con esto pues quedando tres personas y bueno, llegando pues el momento de la votación decisiva, donde bueno, quien vote mal pues ya nos terminamos jodiendo. Aquí vemos como pues Tetsu termina confiando en nuestro bueno de Yuri y tal, por lo cual pues deja ahí también como sospechosa pues a la queridísima SQ. Y vemos como pues nuestro pobre Yuri está ahí duditativo, obviamente. Luego la chica súper buenota, pero súper sospechosa de que ha actuado, o sea, lo más sospechosamente posible. O la tipa que ha sido muy buena conmigo todo este tiempo, pero que parece estar ocultando algo en todo esto. Hmm. Y tal. Bueno, vamos a ver, o sea, a ver si hay posibilidades con la con la chica super sexy, aunque es súper sospechosa. Vale la pena el riesgo. La verdad. Así que vemos cómo pues termina ahí eligiendo pues a la Tetsu, la cual, bueno, obviamente no termina pues siendo el Gnosia, pero antes de ser congelada vemos como pues le termina pasando a nuestro protagonista esta especie de cubo insignia mística super brillantosa, con la cual aparentemente nuestro querido muchacho pues adquiere la habilidad de el retorno, la clásica habilidad pues de Subariño. Con lo cual, tras ser congelada nuestra Tetsu, vemos como pues el Gnosia hace acto de presencia y termina matando a nuestro protagonista, haciendo que este pues termine al puro estilo Subaru, regresando de la muerte en el pasado, justamente pues tras su despertar, iniciando así pues esta magnificente historia. Yo lo sé, o sea, muchos dirán, "Ah, muy cliché y tal", dirán lo que quiera, a mí me encantan este tipo de historias y tal, o sea, son juegos ahí o sea, jugar por la supervivencia y tal, averiguando, o sea, quién puede ser el Gnosia y tal, o sea, buah, a mí me encantan todos este tipo pues de tal. La verdad es que no sé cómo vaya a ser, esto es lo que me intriga, o sea, porque al menos en este primer episodio simplemente tuvimos ahí decisiones al azar de que, yo creo que eres tú y se acabó. Pero me imagino, o sea, que ya a través de la historia ahora sí van a terminar, o sea, desarrollando más ahí los juicios, entre comillas, o las reuniones estas de votación. Al menos eso espero, o sea, al menos quiero ahí que haya debates, haya ahí solo guachigao, yo puto, objections y tal, o sea, bueno, un mínimo espero de eso, la verdad, y luego no, yo no, esto fue sospechoso y tal, luego yo te vi a meterte en la encantarilla y cosas así, o sea, wow. Espero cosas así, o sea, obviamente, o sea, no súper elaborado y tal, pero espero debates ahí potentes durante, o sea, durante los procesos ahí
de votación. Y obviamente pues ahí lo clásico que tiene que haber en estas historias, o sea, desarrollo ahí de personajes, conociendo pues ahí sus pasados, un mínimo de flashback para conocer, o sea, quiénes son estos personajes, qué es lo que hacen ahí, cuáles son sus motivaciones, para que al final, o sea, cuando los congelen o los maten, o sea, te pegue aquí en el cocorito. La verdad, es lo mínimo que espero, le digo, en este tipo pues de historieciñas. Y les digo, al menos, o sea, para introducirte cómo va a funcionar esto, ha sido un muy buen episodio. Ahora, hablando de detallitos de esto, como mencioné, o sea, cuando estuve ahí leyendo, o sea, acerca de la sinopsis de esta historia, o sea, les dije, o sea, que era muy Among Us, a excepción pues de cierto concepto. Y ese concepto pues es el de el regreso de la muerte. Que, o sea, con esto la verdad les digo, cuando yo creé mi historia dije, wow, y si meto o sea, o sea, que cuando al final el protagonista muera haya un retorno y tal, y investigue ahí, o sea, la verdad es que Lego me pareció ahí una idea muy chula en su momento y me jode que esta historia la haya tomado, o sea, como tal. Aunque obviamente es muy diferente, o sea, porque en mi historia no es un virus, o sea, lo que está matando bueno, lo que manipula y mata a la gente, sino es una misma persona, un mismo traidor dentro de la historia, o sea, que tiene pues ahí obviamente sus propios motivos y la idea, o sea, de la historia es descubrir al final, o sea, quién es quien está traicionando a todos y quién está matando a todos. Pero le digo, este concepto tampoco pues me parece tan mal, la verdad es que me parece muy chulo, le da bastante juego ahí y tal. Y aquí lo interesante, y aquí es por lo que les digo, o sea, que puedes llegar a ser, o sea, dar mucho juego, es la cuestión de el Gnosia, porque uno dirá, ah, ya sabemos quién es el Gnosia, o sea, es la SQ. Ya simplemente, o sea, tenemos que convencer a los demás de que ella es la Gnosia y San se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa si realmente, o sea, el Gnosia va cambiando? O sea, no sea algo estable. O sea, si el Gnosia va cambiando, o sea, con respecto, uno va reviviendo y va renaciendo y tal, o sea, es una jodienda bastante jodida, la verdad. O sea, porque ahorita podemos decir, en el siguiente episodio, pues decimos, ah, es SQ, logramos convencer a la gente que es SQ y nos jodemos. O sea, si no o sea, si cambió. O sea, porque ahora puede ser el Rakio. Y de hecho el opening creo que nos da precisamente la pista de eso, o sea, porque en un principio sabemos cómo pues la SQ es en forma de Gnosia, pero luego vemos al Rakio también en forma de Gnosia. Y podría jurar que podríamos ver a otros personajes también ahí en forma de Gnosia, o sea, no sabiendo quién realmente, o sea, al final podría llegar a ser el elegido para ser el Gnosia en esa ronda. Hagan de cuenta que cada muerte es una partida de la Among Us, donde el impostor, o sea, termina cambiando, o sea, cada rato y tal, o sea, le digo, o sea, da mucho juego, la verdad, pues si termina siendo de esa manera, la verdad, y tengo muchas ganas de ya ver el siguiente episodio, digo, para mí, o sea, este tipo de historias me fascina un montón. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugar al juego. No sé qué estilo de juego será. No sé si es puramente visual novel, o sea, con decisiones y tal. O habrá, o sea, estilo Danganronpa, o sea, con juicios ahí de tal. No creo, o sea, porque Danganronpa, o sea, se hizo popular precisamente, o sea, porque es el único, o sea, que tiene un sistema, o sea, como tal. Y usted dirá, no, pero Ace Attorney, el sistema de Ace Attorney es diferente. ¿Saben a lo que me refiero? Con el sistema de Dangan. Pero sí, así que no creo, o sea, me imagino que será más de decisiones, me imagino que puede llegar a haber minijuegos y tal, pero no van a ser al estilo Danganronpiano. La verdad, pero sí, tengo ganas. Tengo ganas. Voy a buscarlo ahorita. O sea, si está en.
ahí por ahí. Pero sí, muy muy buen primer episodio y bueno, esperar a ver qué es lo que nos acontece. Ahora, hablando del opening, no soy muy de ese estilo de música, muy ahí de psicodélica, de... ¿Cómo le llamaría? Muy de discoteca, muy de o sea, que te ponen un antro ahí con sonidos ahí y tal, y tal, la verdad. Pero tiene su ritmo, la verdad. Y creo que encaja, o sea, ese tono psicodélico, medio raro, medio futurístico y tal, o sea, creo que le pega bastante ahí al estilo noxiástico de esto, la verdad. Y me gusta, o sea, cómo te van presentando ahí a los personajes, pues dentro de la tripulación, o sea, mi favorita, sin lugar a dudas, creo que va a seguir siendo SQ. La verdad, por ah, razones. Parece que bueno, tenemos ahí más chulos personajes. Tendremos un alien, un delfín. Muy curioso, la verdad. Y bueno, a ver, yendo descubriendo, o sea, cómo pues va a ser ahí el asunto de descubrir qué es lo que hay tras el Gnosia, tras este poder, que es, bueno, una de mis teorías es el hecho, o sea, de que la tipa esta ha estado intentando, o sea, con él, ella tenía ese poder, ella ha estado intentando a hacer algo, o sea, ella por su cuenta y no lo ha logrado. Pero aquí mi intriga es por qué, si ella tenía ese poder, por qué se lo entrega a este tipo. Y aquí es donde viene mi otra teoría, y el hecho de que la persona, o sea, que le dice que le dio ese poder, puede ser, o sea, que haya sido nuestro protagonista y tal, en un principio, antes de perder ahí la memoria. Podría ser la verdad, pero bueno. Así que bastante buen opening, la verdad, o sea, me gusta cómo pues va mostrando los personajes ahí y tal, cuando los presenta ahí todos en la escena y luego los muestra en su forma gnóstica, o sea, quedan chulísimos la verdad. Y bueno, dándote pues esa aura de misterio, o sea, que hay pues dentro ahí de la nave. Así que al final al opening le terminaré dejando, al menos por el momento, sus 3 estrellas y media de 5. Y bueno, seguir esperando a ver cómo pues se terminarán siguiendo desarrollando las cosas en esta navecilla. Y si lograrán detectar a Gnosia antes de que, bueno, no sé si perdamos los poderes o antes de que pues las cosas se terminen jodiendo. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.